Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Les, noches, profe. les envié por el grupo de WhatsApp el formulario para que llenen la asistencia. Bueno, entonces llénenla y ya vuelven a ingresar acá. Profe, yo no O tengo pongan ahí en WhatsApp. pausa y mientras la llenen. Y ya iniciamos. Profe, yo no tengo WhatsApp. Bueno, entonces Francisco no, tranquilo. Pero el resto sí, por favor, llenen formato de asistencia. O sea, yo no tengo que estar en clase, profe. Listo. Hola, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, John. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches, Felipe. Buenas noches para todos. Para los que llegaron hasta ahora, pues por favor llenen el formato de asistencia que está en el grupo de WhatsApp. Me confirman, por favor, cuando ya hayan llenado formato de asistencia. ¿Listo? Vale, profe. Listo, profe. Listo, entonces vamos a esperar al resto y ya continuamos. Listo. Bueno, entonces nosotros ya habíamos visto unas identidades, ¿verdad? Que eran las identidades recíprocas y pues vimos dos identidades que eran las inversas. El día de hoy vamos a ver lo que son las identidades pitagóricas, ¿vale? Entonces, estas identidades pues son las que tienen relación, para la redundancia, con el teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces, recordemos que el teorema de Pitágoras me decía que h al cuadrado era igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en las identidades pitagóricas, la característica fundamental es que vamos a manejar términos al cuadrado. ¿Listo?
Entonces, la sumatoria de estos dos elementos de A y B, suponiendo que son en términos unitarios, pues nos daría 1, ¿cierto? Entonces, el cuadrado lo vamos a representar como 1. Entonces, la primera identidad pitagórica la vamos a conocer de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, esta va para la lista que ustedes, o la fichita técnica que ustedes han realizado. Entonces, 1 va a ser igual a seno más coseno. ¿Listo? Entonces, esa es la, la identidad pitagórica número 1. Pero recuerden que la condición, en este caso, inicialmente es que todas las identidades deben estar al cuadrado, ¿listo? Y obviamente, pues las identidades deben de llevar un ángulo, pues, respectivo, ¿listo? Entonces, esa sería la primera identidad pitagórica. ¿Listo? La segunda identidad pitagórica, pues, ¿cómo la vamos a hallar? Pues despejando cada una de las funciones trigonométricas. Puede ser seno y coseno. En el primer caso, pues vamos a despejar seno. Entonces, seno va a quedar de la siguiente manera. Como coseno está sumando, pasaría al otro lado a ser negativo. Y ahí hallamos la segunda identidad pitagórica. Listo, entonces de esa manera pues quedaría nuestra segunda identidad pitagórica. La tercera, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con seno, pero esta vez con coseno. Listo, entonces también nosotros teníamos unas identidades inversas. ¿Alguien me la recuerda cuáles son? Cotangente y secante y eso, ¿no? Bueno, son tangente y cotangente. ¿Listo? En ese caso las vimos con exponente 1, aquí las vamos a hacer con exponente 2, pero tienen la misma estructura, entonces quedarían de la siguiente manera. Profe, ¿toca ir anotando todas esas fórmulas? Sí, claro, Francisco, la idea es que se las aprendan todas de memoria o tengan una fichita técnica.
Listo, entonces ahí tenemos la cuarta identidad pitagórica, que es la misma inversa, pero con exponente al cuadrado. Listo, entonces ahí tenemos la quinta identidad pitagórica, entonces cuarta tangente al cuadrado y quinta cotangente al cuadrado. Ahora van a estar muy pendientes porque vamos a hallar las de cosecante y las de secante. ¿Listo? Entonces tomen nota de lo que está ahí en la pizarra y ya iniciamos con las otras. Listo, entonces vamos a tomar la identidad número 2, que es la de seno al cuadrado, igual a 1 menos coseno al cuadrado. Y lo único que vamos a hacer es, como el elemento más dominante de esta identidad es seno, vamos a dividir cada elemento de la identidad por seno al cuadrado. ¿Listo? Entonces quedaría de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces lo único que hice fue dividir cada elemento de la identidad por seno. Aquí me falta. Profe, ¿ese es un menos?
es menos, ¿listo? Con el valor de la segunda identidad, que esto era un menos, ¿listo? Esto es un menos. Entonces, vamos a operar. Entonces, seno sobre seno, pues me da 1. 1, ¿listo? Y 1 es igual a ¿qué? En la tablita que ustedes hicieron, ¿se acuerdan de las identidades recíprocas? 1 sobre seno a ¿qué es igual? Listo, entonces ahí decimos que 1 sobre seno es igual a cosecante, Es pero igual a como es, coseno. exacto, cosecante, y como está al De cuadrado, coseno. pues le ponemos al cuadrado. Coseno sobre seno es lo mismo que decir cotangente. ¿Listo? Entonces aquí la idea es despejar, perdón, cosecante. Entonces vamos a despejar cosecante. ¿Listo? Entonces cosecante al cuadrado es igual a 1 más cotangente, que fue lo único que hice. Como cotangente estaba restando, pasó al otro lado a sumar. Entonces esa es la identidad número 6. ¿Listo? Me dicen si puedo borrar la pizarra, por favor. Profe, pero ahí el que estaría restando no sería cotangente. Sí, claro, por eso cotangente pasó al otro lado a sumar. Lo único que hice fue organizar la ecuación. ¿Listo? Porque cosecante me quedaba a este lado y cotangente al otro, pero lo único que hice fue organizarla, dejando primero Ah, ok, cosecante. sí, sí, sí. Qué pena, sí. Tranquilo. ¿Listo? Entonces, como en esta utilizamos el seno para hallar la siguiente identidad, en la siguiente vamos a utilizar la del coseno. Listo, entonces como aquí utilizamos coseno, pues y el elemento principal es coseno, vamos a dividir cada expresión de la identidad por coseno.
Listo, entonces ya dimos cada elemento por coseno. Vamos a operar coseno sobre coseno, pues me daría igual a 1, ¿cierto? Buscamos en la tablita a que es igual 1 sobre coseno y eso me daría secante. Y seno sobre coseno me daría tangente. Listo, entonces como tengo ya estos elementos, lo único que voy a hacer es despejar secante. Entonces como tangente está negativo, pasa a ser positivo. Listo, y de esa manera pues hallamos ya la séptima identidad pitagórica. Entonces esas son las únicas identidades pitagóricas que conocemos, ¿vale? Entonces son 7 identidades pitagóricas. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, entonces como no hay dudas y no hay inquietudes, voy a borrar la pizarra y vamos a empezar a realizar los ejercicios. Entonces, la idea de las identidades trigonométricas y su manera de realizar ejercicios es demostrando qué es cada identidad. Entonces van a prestar atención a lo que voy a escribir en la pizarra. Listo, entonces ahí el primer ejercicio nos dice demostrar que seno por cotangente es igual a coseno. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar estos elementos de acá, seno y cotangente, para que me den coseno. Listo, entonces lo vamos a realizar. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que cada vez que tengamos un seno o un coseno, lo vamos a dejar quietico. Eso es como un tip que se les da para que lo hagan de la mejor manera. Entonces, cotangente a qué sería igual? Juli. ¿A coseno sobre seno? Muy bien, Francisco.
Listo. Entonces lo único que yo hice fue cambiar cotangente. ¿Por qué? Por su inversa, que es sobre seno. Entonces, como hay una identidad seno multiplicando y otra dividiendo, la podemos cancelar. Listo, entonces como nos quedó solo coseno, pues la respuesta es coseno. Entonces pudimos demostrar que seno por cotangente realmente es igual a coseno. Y ahí terminamos el ejercicio. ¿Dudas, inquietudes? Sí, profe, muchas. ¿Cuál? ¿Por qué solo cambiamos cotangente y no seno también? La idea es hacerlo más corto posible. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, como un tip, cuando ustedes vean seno o coseno, no lo cambien, sino déjenlo quietico, ¿sí? Entonces cambien los otros elementos que no sean ni seno ni coseno. O sea, pero así se alargue, tiene que dar la igualdad. Sí, claro, así sea largo, tiene que dar la igualdad. ¿Listo? Ah, Entonces, ok. como ustedes lo quieran hacer o como se sientan más cómodos, pero aquí yo lo hice de la manera más corta y más fácil. Profe, cotangente es igual a coseno sobre seno, ¿cierto? Qué pena. Sí, señor, eso coseno sobre seno. Entonces, como había un seno multiplicando y otro dividiendo, lo cancelé. Entonces, la respuesta que me quedó fue coseno. Y eso era lo que me pedía demostrar el ejercicio o la identidad. Entonces, vamos a hacer Listo. otro ejercicio para que cojamos la práctica. Solo no reemplacemos seno. Ese era el tip, ¿cierto? El tip es que cuando haya un coseno o un seno, no lo reemplacen, déjenlo quietico. ¿Listo? Entonces tenemos este segundo ejercicio que nos dice que coseno por secante sobre tangente tiene que ser igual a cotangente. ¿Listo? Entonces tenemos que demostrar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tip? Que coseno o seno, cuando se presenten, no lo vamos a cambiar, solo vamos a cambiar los elementos diferentes a coseno y seno. ¿Listo? Entonces va a quedar de la siguiente manera.
Profe, ¿esos cosenos se pueden cancelar? Listo. Entonces, claro, Francisco. Entonces, lo único que yo hice fue cambiar a secante por 1 sobre coseno y a tangente por seno sobre coseno. Esos fueron los únicos que cambié. Francisco acaba de decir algo muy cierto, que coseno, como hay uno multiplicando y uno dividiendo, se puede cancelar. Entonces, en la parte de arriba me quedó 1. ¿Listo? Entonces va a quedar de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, como arriba solo me quedó 1, ese 1 es lo mismo que decir que 1 sobre 1. Entonces, como hay una división de fraccionarios, podemos hacer la ley de la orejita. Entonces decimos 1 por coseno sería coseno y 1 por seno sería seno. ¿Listo? Entonces miramos en nuestra tablita de identidades y encontramos que una identidad inversa es la de cotangente. Y cotangente es igual a coseno sobre seno. Entonces podríamos determinar que en vez de escribir coseno sobre seno, vamos a escribir cotangente. ¿Listo? Entonces ahí podemos determinar que realmente demostramos esa identidad, porque nos dio coseno sobre seno y coseno sobre seno lo mismo que decir cotangente. ¿Listo? Entonces ahí terminamos el ejercicio. Ahí demostramos que coseno por secante sobre tangente realmente es igual a cotangente. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Digamos que estos son de los ejercicios más fáciles. ¿Listo? Entonces ya poquito a poquito vamos a ir trabajando. Entonces por hoy vamos a dejar hasta ahí y nos vamos a ver el día jueves, ¿vale? Entonces, Profe, señor. profe, si se supone que con tangente es igual a 1 sobre tan, usted lo que hizo ahí fue 1 y cogió y colocó a lo que era igual tan. No, Tangente. recuerda que yo estoy tratando de utilizar las cosas, las identidades más fáciles. Como otro tip, gracias Felipe por preguntar. Cuando les aparezca coseno sobre seno o seno sobre coseno, utilicen tangente o cotangente. No utilicen 1 sobre tangente o 1 sobre cotangente. ¿Listo? Entonces, cuando les aparezca coseno sobre seno, entonces, bueno, ya sabemos que es una inversa, entonces utilizamos cotangente. Si me aparece seno sobre coseno, como en este caso, ya sabemos que es tangente. ¿Vale? Entonces, ese es como otro tip. ¿Listo? Entonces, aquí yo utilicé cotangente porque yo ya sé que la inversa es... Pero Profe, o sea, que ese ejercicio dice que coseno de alfa es igual a cotangente de alfa. Exactamente. ¿Listo? Coseno de alfa es lo mismo que decir cotangente de alfa. es que no entendía muy bien de dónde sacaba el 1 sobre sen y Las fórmulas que nos enseñó 1 Pico. sobre 1 y sen sobre cos. Ah, Sí, ya. sí, eso estaba mirando, por Sí, el eso 1 le sobre 1 es preguntaba. que como el 1 estaba solito, es lo mismo que decir 1 sobre 1. Y el seno sobre coseno, pues es la identidad inversa de Sí, claro, tangente. porque abajo quedaría. Exacto. Listo, sí. Ya Sí, comprendí señor. lo que me... Listo. ¿Listo? Listo, señor. Entonces Profe, vamos a dejar por hoy hasta ahí. Dime, Francisco.
¿En serio tenemos que aprendernos todas, 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 todas? No, no, hagan una fichita bien organizadita y la tienen ahí. Entonces, cuando estén realizando las identidades, pues la tienen ahí presente para que la quede más fácil realizar. ¿Vale? El parcial y eso va a ser así como estos ejercicios. Exactamente. ¿Listo? El jueves vamos a hacer otros tipos de ejercicios, un poquito más complejos, pero ya les queda más fácil para trabajar. ¿Listo? Bueno, Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí, ¿cómo se cierra esto? Ya. de repente eso hablamos luego. ¿Listo? Entonces, les deseo feliz noche a todos. Espero pues hayan entendido. Nos vemos el día jueves. ¿Listo? O si algo les dejo un videito para que lo miren, pues yo lo explico ahí y lo hacemos más pausado. O si no, nos vemos en clase. Yo les aviso mañana, ¿vale? Les deseo Gracias, feliz noche a profe. todos. ¿Listo? Que descansen. Listo, listo, profe, gracias igualmente. Bueno, Listo, profe. Listo. Hasta luego. chao, chicos.